Sí, sí. Pero Bueno, bueno, pues todo hemos vale. empezado de una forma espontánea, ¿no? Sí, Yo Sí, solo digo un par de palabras y luego os dejo ya, muy ¿no? bien. sí, Que tengáis la sí, discusión, pero decir que evidentemente hoy es un día especial, pues es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ujú, Y es un gran placer tener a Miren con nosotros, que es la segunda vez que está. Pues estuvo presencialmente el 2019 en la primera edición de Voces Iberoamericanas. Fue un gran placer. Ella nos estaba contando lo que significó para ella ese viaje, ujú, conocer este país que es la India. Y yo simplemente decir, bueno, que aprovechando que es el Día de la Mujer y que tenemos a una poeta que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía, que no es poco realmente, ujú. decir, yo solo quería recordaros también, ¿no? Que en la India, ¿no? La palabra es femenina. Tenemos la diosa de la sabiduría, Sarasvati, que es siempre mujer, ¿no? Que un montón de palabras en sánscrito que significan sabiduría, inteligencia, intuición, son femeninas, como Vak, Prajna, Buddhi, Pratibha, y un montón de ellas, ¿no? Y esta relación entre la sabiduría, la inteligencia y la feminidad. A menudo se relaciona la feminidad con la belleza, pero aquí en la India lo femenino siempre ha estado relacionado con la inteligencia, y eso me gustaría subrayarlo, ¿no? Porque, y luego decir que las lenguas en la India son femeninas, son consideradas, ¿no? Bhasha, la lengua es siempre femenina en la India, y, y es vista como una diosa, ¿no? Por lo tanto, me gustaría solo compartir esto con Miren, pero que yo diría que hay lenguas, todas son femeninas las lenguas, pero las hay que son aún más femeninas que otras, y me refiero concretamente a las lenguas minorizadas, a las como el euskera. Ahora, Miren escribe en una lengua que es el euskera, cuyos orígenes no conocemos, lo cual tiene un mérito inmenso, ¿no? Porque realmente, como digo, por lo tanto, hoy hacemos un doble homenaje a la mujer, a la lengua femenina y a las lenguas más femeninas que las femeninas, que son todas esas lenguas que luchan en un mar de grandes lenguas por sobrevivir, y Miren es el gran ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Miren, por estar hoy con nosotros. Sabemos que tienes una agenda enloquecida gracias al premio que has recibido, que es uno de los mayores premios que puede recibir una poeta en España, y te deseo realmente una conversación excelente con nuestro maestro de la palabra también, que es Subro, que tengáis una sí, sí. una gran entrevista. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias por vuestra acogida siempre tan cariñosa. Y ya sabéis que aquí estoy para lo que sea, sobre todo para seguir aprendiendo, ¿eh? Aprendiendo de esta misma introducción que has hecho, que me ha dejado ya con el bolígrafo en marcha, porque nosotros Eh, somos como esponjas, intentamos aprovechar cualquier cosa. Así que alguna pizca de incienso de este del que has salpicado, seguro que aparecerá por algún lado en mis papeles. Venga, pues tenéis la palabra. Mil gracias. Siempre con Oscar aprendemos así. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al Instituto Cervantes y muchas gracias, Miren, por aceptar esta invitación de estar con nosotros hoy en el Día de la Mujer, eh, y pues en una hora que es la hora de comida en España. Pero bueno, muchas gracias. Para los que están hoy con nosotros, Miren Agur escribe en euskera, escribe en la lengua vasca que se habla en País Vasco y en Navarra, dos autonomías de España, y también es una lengua que se habla en el País Vasco francés. Dijo Oscar que es una lengua minoritaria. Yo diría, yo siempre digo así con nuestra amiga en común, con Yolanda, que Yolanda Castaño, una poeta que escribe en gallego, siempre decimos las lenguas no hegemónicas, porque una lengua puede tener diferentes formas de hegemonía. Una lengua minoritaria también puede gobernar o puede hacer muchos daños a otras lenguas más grandes. Y eso la historia ha visto en diferentes maneras. Miren Agur escribe en una de esas lenguas minoritarias y no hegemónicas.
Eh, Empezó a publicar a partir de los años 80. Su primer libro se publicó en euskera en 1984 hasta el último que se publicó en 2020. Ha escrito varios libros de literatura infantil juvenil también, que supongo que es uno de sus deberes hacia la creación de nuevos lectores en su propia lengua, que estuvo completamente prohibida en la época del franquismo. Tiene también varios libros publicados en castellano, varias traducciones, sus propias traducciones de su propia poesía de euskera al castellano. Este año ha recibido, como dijo Oscar, el Premio Nacional de la Poesía. Es el premio más importante de nivel nacional para un poeta que escribe en España, y es la galardonada, primera mujer y primer ser humano de País Vasco que ha ganado este premio. Enhorabuena, Miren, por el premio, y también muchas felicidades por el Día de la Mujer. Bienvenida otra vez entre nosotros en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero deciros es que ricasco gracias por hacerme partícipe de este diálogo, que me parece realmente toda una fiesta en un día tan significativo como hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. Mujeres que hemos estado siempre tan necesitadas de visibilidad en el mundo de las artes, también en el mundo de la literatura. Así que me parece la fecha idónea para poder lanzar puentes y también para poder dialogar sobre aquellos temas que nos interesan y nos inquietan. Muchísimas gracias de corazón. Sí. Mi primera pregunta sería, ¿por qué euskera? Porque Bueno, todo el mundo en este mundo quiere escribir en una lengua supuestamente mayoritaria y supuestamente más divulgada, y tú elegiste tu lengua materna. efectivamente, eso es una pregunta que me hacen muy a menudo los alumnos de bachillerato cuando voy a visitar los centros, porque han leído alguna novela o algún libro mío, ¿no? Y me dicen, tendrías muchos más lectores y ganarías mucho más dinero si escribieras en español. Y entonces yo les explico que para mí escribir en euskera es un acto de amor que tiene diferentes dimensiones. La primera es la de la fidelidad hacia mi familia y hacia mis raíces. Se hace en uno el sentimiento familiar, el sentimiento de cariño a mi pueblo natal, que era un pueblo euskaldún, un pueblo vasco parlante, que supo resistir el ataque de la dictadura y mantener oralmente y con muchas dificultades la parte escrita. Pero yo vengo de ahí, vengo de una familia que es mitad campesina y mitad pescadora, y entonces escribir en euskera en principio es un acto de amor. En segundo lugar, diría que escribir en euskera es un acto de compromiso con mi sociedad y con mi tiempo, porque hay que intentar frenar la disolución de las lenguas pequeñas en la amalgama de la globalidad. Esta globalidad que nos va imponiendo sobre todo el inglés. Me parece que además escribir en euskera es un acto de ecología, porque muchas veces pensamos en especies de fauna o de flora que están a punto de desaparecer y no pensamos en las lenguas pequeñas que desaparecen día a día en el mundo. Digo yo, si el euskera es una lengua, la lengua más antigua de Europa, una lengua isla en todo el territorio, ¿por qué no contribuir a que perviva como un bien cultural en convivencia con otras lenguas? Por otra parte, me parece también que escribir en euskera es un acto de feminismo. Hoy además un día especial para eso, en el sentido de que hay muchas cosas todavía de las vidas de las mujeres
al decir vida, hablo de un macroconcepto, podríamos subdividirlo en muchos aspectos, pero hay mucho de las vidas de las mujeres que todavía no se ha expresado en esta lengua. En ese sentido, escribir en euskera, poniendo en el centro de la óptica a la mujer, me parece un acto de feminismo, me parece un acto de renovación y me parece un acto de modernidad. Y por último, diría que aparte de todo esto que he comentado, acto de amor, acto de compromiso, acto ecológico, acto feminista, me parece que es también un acto de humanismo y un acto de experimentación, porque el poeta, la poeta, pone su palabra al servicio, desde su sinceridad, desde su honestidad, desde su capacidad, pone su palabra al servicio del ser humano que está al otro lado del papel. Y en ese sentido, la experimentación que hace el creador para llegar a la mente, al corazón, a las tripas de esa otra persona, me parece un acto de humanidad y de renovación. Entre tus libros, tu primer poemario, Iraila, se publica en 84, y en 86, Uneca Gaba, un libro de literatura infantil. Entonces, no, es un libro de cuentos para adultos, pero son cuentos para adultos, pero da lo mismo. Adultos. Ajá. Es una narrativa. Entonces, tú entonces empezaste a escribir la poesía y la narrativa al mismo tiempo. Sí, pues la verdad es que la poesía ha sido mi ejercicio de fondo. Siempre me he sentido yo más poeta que narradora, ¿eh? Y mis primeros textos, incluso los inéditos, son siempre textos poéticos. Y ahora que miro hacia atrás y que ya he escrito 5 poemarios publicados y bastantes obras también de narrativa o de relatos, me da la sensación de que haya utilizado un género o haya utilizado el otro, siempre he estado utilizando las mismas constantes a través de la escritura. Si me analizo como si fuera una comentarista de textos, veo que aparecen siempre las mismas obsesiones, las mismas preocupaciones, las mismas ansias, ¿no? Si queréis podemos hablar de ellas, pero algunas de las constantes de toda mi trayectoria, no solamente poética, sino también muy presente en la narrativa, es, por ejemplo, la búsqueda de la identidad. La búsqueda de la identidad, y por eso mi escritura se ha aferrado mucho a la utilización del yo. El yo, este yo que puede parecer hiperprotagonista, que puede parecer narcisista, ególatra, que puede cansar a los demás, pero que yo creo que en realidad es un yo que, aunque a veces es un yo sintético, se convierte también en un yo plural. Es un yo portavoz de vivencias de otras mujeres que también han querido buscar o reafirmar su identidad en unos años difíciles en los que sus roles estaban supeditados a los que marcaba el sistema impuesto, que era el sistema patriarcal. Entonces, por una parte, esta búsqueda de identidad acompañada de una actualización continua de la propia imagen. Soy así, soy así, soy así, me gustaría ser así. Esto es como una suma de proyecciones de lo que una quiere ser y de lo que es en realidad y de lo que se le exige que sea. Por lo tanto, ese es un tema importantísimo en mi obra. El segundo, diría yo que es la conciencia de ser una mujer sujeto. Una mujer que posee un cuerpo que ha sido ocultado, que no ha tenido libertad de expresarse, pero que aspira a mayores cotas de libertad. ¿Y cómo se consiguen esas cotas de libertad? Esas cotas de libertad se consiguen transgrediendo y explicitando el deseo femenino, por ejemplo. Entonces, en mi obra, que está muy inscrita en el cuerpo, aparecen claramente referencias fisiológicas al cuerpo femenino, como puede ser vagina, como puede ser clítoris, etcétera, que aun resultando chocantes
sobre todo en mis principios poéticos, han servido para que después otras mujeres, otras poetas más jóvenes, se entroncaran también en esta escritura del cuerpo, que es una escritura que nos hace visibles y que nos hace expresarnos desde nuestras propias vivencias. Entonces, recapitulando, una de las constantes es la búsqueda de la identidad, otra de las constantes es la reafirmación del cuerpo de una mujer sujeto y la explicitación del deseo, que antes estaba oculto, prohibido. Una tercera constante o un tercer ítem que aparece continuamente en mi obra es la experiencia doméstica. La experiencia doméstica que podría parecer algo retrógrado, teniendo en cuenta el siglo en el que vivimos. Pero a mí me parece que una cocina, haciendo un guiño a Virginia Woolf, una cocina puede ser también una habitación propia. Porque, aunque es verdad que en la época de Jane Austen o en la época de las hermanas Brontë no había posibilidad de intimidad, de silencio, de paz para escribir, y tenían que escribir como podían, entre ruidos, entre bullicio, compartiendo el espacio. Hoy en día, cualquier mujer dispone de 500 libras y de una habitación. Todas podemos comprar una llave en la ferretería para poder encerrarnos, ¿no? Pero se trata de buscar la propia voz y de buscar el propio equilibrio entre lo que una desea expresar y lo que expresa realmente, ¿no? Entonces, esta idea de la referencia doméstica es muy importante para mí porque yo introduzco a menudo cocina, los pañales del niño, la comida que está en el frigorífico, porque lo que me interesa es revalorizar todo ese mundo que por considerarse intimista había perdido valor. Y podría decir más constantes todavía, pues por ejemplo la búsqueda de un nuevo código alternativo de expresión, ¿no? El no repetir las fórmulas clásicas de éxito y estarse ahí repitiéndose a una misma, sino asumir riesgos que a veces, bueno, pues conllevan también su penalidad y conllevan también, pues bueno, el no ser vitoreado, pero creo que también es una constante mía y es una obligación de todo creador serio, arriesgarse. Yo creo que estas 4 premisas son bastante palpables en mi obra. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿En qué edad llegaste a la escritura? Bueno, escribir, yo creo que escribo desde que aprendí a manejar el bolígrafo. Cuando murió mi padre, hace unos pocos años, pues me dediqué a hacer las típicas limpiezas que hay que hacer en un domicilio y encontré en el trastero una caja llena de objetos singulares, entre los que había un paquete de pipas de girasol, estas pipas que se comen. Sí. Estaba envuelta en un papel blanco y digo, ¿pero qué tienen mis padres guardado aquí? ¿Qué será? Y al quitar el folio del papel blanco, vi que era un folio en el que yo había escrito un poema a mi madre el día de su cumpleaños. Conclusión, yo no había tenido dinero para comprarle un regalo mejor, entonces le regalé un paquete de pipas de girasol y el papel de regalo era un poema muy cursi. ¿Pero cuántos años tenías, más o menos? 9. 9 años. Quiere decir, está fechado en 1971, es mi primer rastro arqueológico. Eso quiere decir que yo con 9 años ya buscaba la lengua escrita para expresar mis sentimientos. Mejor o peor, con más estilo, con menos estilo, pero yo necesitaba ya expresarme y buscar las palabras precisas, las palabras más hermosas, las palabras que vistas desde hoy en día te ponen los pelos de punta porque aquel poema está lleno de esmeraldas, de perlas, de estrellas. Y entonces, pero era una obra ¡qué de horror! ¿No? una niña. Pues. Pero eso es, pero yo ya lo estaba haciendo, sin tener conciencia
de que algún día podría llegar a ser escritora, ni mucho menos. No teníamos tampoco referencias en nuestro entorno de mujeres escritoras. La única escritora que yo conocía era a través de la película Mujercitas, el personaje de Josephine, que escribe en su desván y que se va del pueblo, que no quiere casarse porque lo que quiere es estudiar y progresar, ¿no? Era mi único referente. En nuestro entorno no teníamos ningún referente más femenino que tuviera, ningún otro referente femenino que tuviera que ver con la escritura, ¿no? No los conocíamos. Ahora, gracias a la crítica literaria feminista, han ido apareciendo muchos más personajes y hemos descubierto incluso mujeres de nuestro pasado histórico vasco que han hecho su aportación a la cultura vasca escrita, pero en aquel entonces no. Por lo tanto, yo tenía esa inquietud, esa ansiedad y le he ido dando forma según me he ido adentrando en el sistema literario, que es algo que me ha costado muchísimo. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo empezaste a entrar en ese mundo literario? Pues precisamente la semana pasada tuvimos un coloquio en el que participábamos 3 escritoras de 3 generaciones distintas. Y el coloquio se titulaba El ayer, el hoy y el mañana de la literatura escrita por mujeres en euskera. Entonces, yo en cuanto me senté en el asiento, dije, yo ya sé que soy el ayer. Aunque esté escribiendo mucho, yo sé que soy el ayer, porque tengo 60 años ya. Y la que está a mi lado no llega a los 40 y la siguiente solo tiene 31. Es decir, que somos 3 mujeres con 3 experiencias completamente distintas en cuanto a la vivencia del sistema literario vasco. Por ejemplo, y intentando concretar lo que me has preguntado, yo escribía, presenté este primer libro de relatos, Une Cagaba, en el año 1986. Es un compendio de pequeños relatitos que habían ganado diversos premios, no de gran importancia, pero premios que organizaban las academias de euskera, premios que organizaban los ayuntamientos. Entonces yo recopilé ahí, gané varios premios, entonces los recopilé para hacer este libro de relatos. ¿Qué ocurre? Que ese libro no tuvo ninguna expansión. ¿Por qué? En primer lugar, estaba escrito en euskera vizcaíno, en la variante de la región donde yo vivo. Y eran tiempos en los que se necesitaba que se promocionara el euskera batúa, el euskera estándar, que es el euskera que unifica, diríamos, artificialmente las lenguas o los dialectos que se hablan a lo largo de todo el territorio, tanto en el País Vasco francés como en Navarra, como en la autonomía vasca, en la comunidad autónoma vasca. Entonces mi libro quedó perdido en el océano de la literatura. No fue un buen momento para editarlo. Ese libro que entonces yo tenía 24 añitos. Si se hubiera editado 10 años más tarde, su suerte hubiera sido completamente distinta y mucho más positiva. Pero es que en aquel momento la circunstancia de nuestra cultura industrial tampoco era la misma. Estábamos empezando. Todos los escritores eran escritores varones novelistas y a continuación venían los escritores poetas, hombres. Todo lo que se saliera de esos márgenes no era muy apreciado o no era comprendido. Entonces, a mí me entró una especie de gran complejo de que yo no valía, de que mi obra no valía, y pasé bastantes años en silencio hasta que, de nuevo, este bicho, esta cosa que tienes dentro, te hace volver a atreverte. Y entonces mandé un poemario a un libro, a una editorial en euskera, un poemario que anduvo de peregrinaje en varias editoriales, porque lo típico era que nadie contestara nada, lo típico era que nadie te dijera nada. Entonces tú pensabas, soy mujer, mi mundo no les interesa, soy malísima, no se atreven ni a decirme que no porque no tengo calidad. Mi percepción era esa y era completamente opuesta a la que tenían las 2 escritoras que me acompañaban. Ahí está lo curioso, ahí está lo generacional, ¿no? La otra escritora comentaba que ella, con los 23 años que publicó su primer libro de relatos,
ya recibió un montón de bienvenidas y de apoyos. Ha cambiado la sociedad. Entonces, a mí me ha costado muchísimo hacerme mi sitio en el sistema literario vasco. Ahora yo diría que estoy en una posición bien, centrada, junto con muchas otras mujeres que hemos ido avanzando desde la periferia. Y el hecho histórico más importante es que actualmente hay simultáneamente 5 generaciones de mujeres escritoras trabajando al unísono. Nunca ha ocurrido esto, porque tenemos otro pozo, tenemos otra cultura industrial y tenemos mucho más apoyo de redes feministas que ayudan a visibilizar lo que hacen las compañeras. Claro, y cuando claro. nosotras empezábamos, nadie te ayudaba a visibilizarte. No. Era la lucha Al revés. contra el mundo. Claro, claro. Entonces, a partir del año 2000 es cuando empiezo a entrar en la plataforma, digamos, en la plaza pública. Y precisamente en el año 2000 se publica El Código de la Piel, un libro fundamental en tu carrera literaria. Efectivamente, sí. Es un libro fundamental, sí, sí, sí. Y el libro pues, fue publicado en euskera, en castellano, en catalán, prácticamente en todas las lenguas de la península. Entonces, me gustaría entrar ya en la lectura con algunos poemas de este libro. Luego ya hablamos también de este libro un poco, que si te gustaría leer algunos poemas. ¿Del Código de la Piel? Sí. Pues mira, tendré que buscar el libro. Espera, permíteme, porque tenía aquí el último libro, pero lo busco enseguida. El Código de la Piel. Aquí está. El Código de la Piel. Bueno, pues este libro fue muy importante para mí porque me ayudó a entrar en la plaza pública. La crítica literaria, con toda su precariedad, se encargó de hacer alguna reseña y sobre todo me empezó a hacer sentir que era escritora, porque este libro empezó a tener un feedback. Entonces, si os parece, voy a leer un poema muy breve, pero porque en este libro también empiezas a entrar en ese territorio de cuerpo, si no me equivoco. Exactamente. Yo muchas veces suelo decir en plan jocoso y en plan broma, ¿no? Que soy la primera escritora que ha escrito la palabra clítoris en euskera. Mi madre, cuando se leyó este libro en euskera, por primera vez me dijo, ay, 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 me parece que este libro es un poquito verde. Claro, claro, exacto. Y luego ya cuando leyó el siguiente me dijo, te van a excomulgar, como diciendo, te estás pasando. Pero yo necesitaba expresar lo que yo sentía como mujer joven a los 30 y tantos años y quería ese sentir de mujer joven, apasionada, que está inmersa en un mundo laboral estresante, que al mismo tiempo tiene que sacar adelante a su familia, que tiene que conciliar todo el aspecto doméstico y laboral. Bueno, yo creo que tuvo tan buena acogida porque fue una especie de, igual está mal que lo diga yo, ¿no? Pero fue como una especie de espejo para muchas otras mujeres, ¿no? Y entonces, aunque han pasado 20 años, este libro con cuentagotas se sigue vendiendo, se sigue vendiendo. Es como un libro, pues bueno, aquel libro que cambió un poco nuestra historia, ¿no? Y aquí hay un poema que creo que es el poema que se ha traducido a muchísimas lenguas y que tiene, por desgracia, mucha actualidad porque es un poema sobre la guerra. ¿Queréis que lea este? Sí, sí. Sí. Se titula Notas breves 1 y expresa la solidaridad de una mujer del mundo desarrollado con otra madre joven, como ella es madre joven, ante una situación trágica, dramática de muerte en la guerra. Y este poema me lo inspiró una escena de la guerra de Ruanda. O sea, que es muy, muy antiguo. Ayer se me quemó una sábana, la quemé yo con la plancha. Le estampé un triángulo color pan tostado por culpa de la tele.
Siempre tengo encendida la tele pequeña de la cocina cuando toca plancha. Un niño negro de la guerra chupaba el pecho de su madre muerta. Se me hizo un nudo de pelo en la garganta. No se me olvidará. La leche me mojó el sujetador. Fuerte. ¿Nos puedes leer este poema en vasco también? Si lo tienes, Encantada, ¿no? encantada, sí, claro que sí. Así escuchamos un poco. Ohar laburrak bat. Atzo, izara bat errezitzaidan. Erre egin nuen lisaburdinaz. Ogi zigortuaren koloreko triangelua estanpatu nion telebistaren erruz. Beti izaten dut piztuta sukaldeko telebista txikia, arropa lisatu behar dudanean. Gerrako ahortxo beltz bat, ama hilaren titia miazkatzen ari zen. Ilesko korapiloa egin zitzaidan estarrian. Ez zaitaztuko. Esneak sujetadorea umeldu zidan eta. Y después de este libro, entonces tu mundo ha cambiado por completo. Y después llega Espuma en la mano. En la mano. Y el último, tú publicas poca poesía, pero la que publicas tiene mucho impacto. Cuéntanos un poco de este segundo libro. ¿De Espuma en las manos? Sí. Bueno, la verdad es que si observáis, en todos mis títulos hay una especie de hilazón semántica, ¿no? Porque empiezo por el código de la piel, sigo con Espuma en las manos, después vinieron dos novelas, una es Un ojo de cristal y también Quema de huesos, y le sigue después La ceniza en el pecho. Es decir, que hay un recorrido introspectivo que está muy inscrito en esta escritura que yo digo corporal. Entonces, mis periodos de escritura, como tú has dicho, no son muy abundantes. Hay 10 años de un libro a otro de poemas. ¿Sí? 2000, 2010 y 2020. No sé por qué se produce esto, tal vez porque me pongo yo misma una especie de, venga, ya más tiempo no puede ser, y lo cual es muy bueno, porque si no tienes demasiadas ganas de estar todo el tiempo presente, 10 años dan para experimentar muchas formas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha notado, por ejemplo, en mi último libro, que hay mucha variedad formal. Pero bueno, Espuma en las manos, que es después, es el siguiente libro, El código de la piel. El código de la piel es el libro que trae el erotismo a la poesía vasca, el erotismo feminismo a la poesía vasca. Espuma en las manos, aunque sigue ahondando en esa temática, es más bien un libro de transición vital. Es un libro que refleja claramente una crisis personal como mujer madura, que tiene que tomar decisiones sobre su idea de la felicidad. Y eso, por ejemplo, se plasmó en que en esa época yo dejé mi trabajo para decidir ser escritora a tiempo completo. Y también tiene como otro tema, el otro puntal es la muerte, la reflexión sobre la muerte. Es decir, una crisis vital, pero también un gran duelo sobre la muerte de mi madre. Entonces, la otra parte de Espuma en las manos es una gran elegía que narra la enfermedad, la muerte, el duelo y la reconciliación posterior a la muerte de mi madre. Es un libro, yo creo que mucho más hondo,
en reflexión que Ujú. el código de la piel. El código de la piel era más de piel, vamos a decir. Y en cambio, espuma en las manos nos viene a decir que si la espuma es eso que deja de ser en un momento, Ujú. ¿eh? Con la vida pasa lo mismo. En las manos tenemos abundancia y carencia al mismo Ujú. tiempo. Ujú. Tenemos felicidad y desdicha al mismo tiempo. Tenemos la eternidad y la nada al mismo tiempo. Entonces es un libro que ya está escrito a los 40 y largos y empieza a notarse el peso, sobre todo el peso de las pérdidas. El peso de las pérdidas y el dolor pues, bueno, por lo inasible de la Ujú. felicidad y por la conciencia de que nuestros pasos en la vida son irreversibles, ¿no? Claro. O sea que ¿Nos lees algunos poemas de ese libro, si lo sí, tienes a que mano? encima en las manos. Espuma en las manos. Bueno, pues ya que hoy es el Día de la Mujer, me gustaría leer un poema que tiene que ver con el empoderamiento. Ujú. Este empoderamiento necesario de toda persona, independientemente del sexo, de tener que ir avanzando en la vida. Yo soy de Puerto de Mar, entonces en mi poesía siempre aparece el mar, pero el mar aparece a veces como un simple nutridor de imaginario, las algas, el malecón, las rocas, las gaviotas, un paisaje. Pero Ujú. otras veces el mar es el espejo emocional, tanto positivo como negativo. Puede estar Ujú. la ansiedad como puede estar la plenitud. Y otras veces el mar es también el reto. Yo vengo de un mundo en el que los pescadores han tenido que enfrentarse a las mareas, a las tormentas para ir a cazar la ballena, por ejemplo, para poder sobrevivir. Ujú. Entonces este poema se titula Nadar más lejos, porque tiene ese paralelismo con la lucha por seguir creciendo. Y como vais a ver, también tiene mucho que ver con la idea de autorretrato que yo trabajo siempre, con la Ujú. actualización de la propia imagen. Nadar más lejos. No vale claudicar. Es la hora de decir, he aquí mi pelo rojo, escondite de fantasmas. Mirad mis ojos, ciego uno, lleno de polvo el otro. Aquí está mi lengua, en parte impune, en parte condenada. Estas son mis manos, sanan con parches y predican farsas. Observad mi pecho, partido en dos a la luz, y tan oscuro. Contemplad cintura y vientre, rugosas presas tiernas para el moho. Muslos, rodillas, tobillos y pies, infaustos mellizos bajo el ataque bárbaro. Soy una mujer jugosa, de la poesía vasca, la rosa. Mi aroma es un chute en vena, 100.000 avispas vienen por un sorbo. En la piel me brillan 7 espejos. Mi tráquea articula su lenguaje. No vale perder la fe. Toca sin pausa la hora de nadar más lejos. ¿Sí? Dedicado Algunos a poemas. a todas las mujeres luchadoras que tienen que aprender a quemar las velas, ¿no?, de su vida. De vez en cuando hay que, por desgracia, toca quemar las velas y esto es una manera de apoyarnos las Ujú. unas a las otras. Y que quede claro que cuando digo soy una mujer jugosa de la poesía vasca La Rosa, que nadie se crea que lo estoy hablando en serio, que es una manera que es una Ya, manera ya. de No lo ironizar, dices. ¿no? Y de Eso decir, se entiende. oh, me La- está la- tocando a mí hablar de parte de otras, pero soy como las demás, porque en mi piel brillan 7 espejos, espejos infinitos de todas las mujeres que me acompañan. Ujú. Lee un par de poemas más de este libro. ¿Este libro? Sí, sí, Bien, bien. me Bueno, pues encanta. así
Puedo leer también, este es de la primera parte, de esta parte de búsqueda de la identidad y de crisis existencial, y aunque es un poco más triste, podría leer un poema elegíaco que tiene que ver con la muerte de mi madre, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, entonces... Este poema es un poquito largo, me da un poco de cosa. Bueno, leo uno cortito que se llama Añoranza. Nunca más juntas en la jaula de un abrazo, pero algún día, seguro, acabará de una vez todo esto. Ya sé que yaces bajo tierra. Tu visita cada noche devora mis sueños. Es un homenaje a esta persona pues tan importante para mí, ¿no? Y este libro tiene luego una tercera parte, que es una especie de love story, desdichado. Ya digo que aquí hay una mujer en transición en este libro, transición vital. Hay una mujer que se ha convertido en huérfana porque ha perdido a su madre, y hay una mujer que ha perdido un amor. Es decir, es una mujer que está hecha polvo, que está sufriendo muchísimo. Y esta mujer dice, por ejemplo, en un poema de amor desesperado: sal de los sueños. Llovía en mis sueños y los dos corríamos sobre el asfalto. Tú 2 pasos por delante, como siempre. Los semáforos se cerraban a mi altura. Tú te girabas y esperabas un momento con tu montón de libros bajo el brazo. Yo sudaba dentro de mi gabardina lila y el brillo de las farolas en el suelo me advertía: te vas a matar. Y yo, con la cabeza, te decía: sigue, por mí no cambies tu agenda, mucho menos tu vida, por supuesto. Mis zapatos negros cuesta abajo, como 2 ataúdes. Oí entonces una voz. Estaba prohibido mirar atrás, pero lo hice. Vi a un hombre caminar sobre las aguas, una barca, sus redes rebosantes, y a lo lejos mi casa en llamas. Sentí el aliento calcinante de la muerte, y como la mujer de Lot, me he quedado en las colinas de Sodoma, en un solar, entre ratas y cacharros, convertida en estatua de sal, deshecha casi ya bajo la lluvia y palpitando. Excelente. Porque a pesar del dolor, pues bueno, porque pues todas las personas tenemos en nuestras vidas un antes y después que nos marcan, ¿no? Y que a veces te dejan anulado y te dejan tumbada, enferma, que casi no puedes enfrentarte al día a día. Pero ese pálpito, como aquí, como se dice en este poema, me he convertido en estatua de sal deshecha bajo la lluvia. Parece que no soy nada, pero sigo palpitando, ¿no? Esa pulsión por la vida es algo también que se palpa siempre en mi poética, junto con los otros temas que he mencionado antes. Ahora entramos en este último poemario que ha ganado el Premio Nacional. El libro ahora mismo, el libro más hablado de España, es el poemario más hablado de España, que en vasco se titula Nola gorde errausta kolkoan, ¿verdad? Sí, Nola gorde errausta kolkoan, efectivamente. ¿Cómo guardar ceniza en ¿Cómo el guardar ceniza en el pecho? ¿Cómo guardar ceniza en el pecho? Cuéntanos. Ay, pues el otro día salía un artículo en un periódico y contestaba el mismo periodista: ¿cómo guardar ceniza en el pecho? Decía: pues con poesía. Y me hizo mucha gracia, porque yo me he desesperado por intentar comprender que la única manera de gestionar la vida es resistiendo. Uh-huh. Porque
nosotros podemos tener nuestros ideales, nuestras ideas, pero la vida tiene sus planes que no tienen nada que ver con lo que nosotros deseamos. Y poner las bases de esa aceptación me ha costado muchísimo. Por eso, el primer poema del libro se titula El método, puesto que en el título, ¿cómo guardar ceniza en el pecho?, hay una pregunta implícita, ¿no? ¿Cómo se guarda ceniza en el pecho? ¿Cómo guardas ceniza en el pecho sin que te salgan las lágrimas? ¿Cómo guardas ceniza en el pecho sin encorvar la espalda? ¿Cómo guardas ceniza en el pecho sin tiznarte la piel? ¿Cómo guardas ceniza en el pecho sin que te duela el estómago? Muchas cosas, ¿no? Entonces, este poema, que se llama Método, es un antimétodo, porque lo único que se puede hacer es esperar a visibilizar, a vislumbrar un camino entre los árboles, un camino en el bosque que te lleve hasta tu placenta, es decir, hasta tu renacimiento. Y para eso hace falta tiempo y hace falta saber instalarse en el lenguaje. Muchas veces nos lastimamos mucho más de lo que debiéramos, porque no sabemos hablarnos a nosotros mismos correctamente. Y entonces, una de las ideas que yo defiendo en este libro, una de cuyas partes es el viaje de la soledad y de la resistencia, es que hay que defender los prefijos, la prefijación, sobre todo los prefijos re, el re de reconstruir, el re de reflorecer, el re de renacer, el re de rehacer, y el des de deconstruir, de desarmar, de desarticular, de desandar, son a veces esos regalos que la lengua nos hace en su propio cántaro para que empezamos a experimentar la metamorfosis, esa metamorfosis que nos va a conducir a una resurrección, ¿no? Dicho, de una manera simbólica. Entonces, la prefijación y la distancia que da el cortar con aquello que no nos conviene, con cortar esos círculos en los que nos vemos perdidos como en un laberinto y de los que cuesta tanto salir porque a veces no eres consciente de que estás viviendo una relación tóxica, una relación de desigualdad que te está dañando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, esto es lo que os puedo decir de este libro, aunque este libro es muy amplio, pero porque tiene, aparte de este antimétodo y de esta búsqueda de la reconstrucción, tiene también una parte que es memoria de la infancia, tiene una parte que es mítica sobre mujeres que engarzan en nuestra genealogía femenina, tiene una parte que es también de contenido social, de denuncia y de polemizar los grandes males del mundo, como son las guerras, el cierre de las fronteras, los abusos sexuales, etc. Tiene también una parte elegíaca, por un amor que perdí, por desamor, pero también por muerte, y tiene una parte metaliteraria, es decir, que 10 años me han dado para bastante, y por eso el libro es tan variado en temática, ¿no? Y a mí me gustaría que leyeras Mi Phoenix. El Fénix. Sí, es el Fénix canariensis. Claro, bueno, este Phoenix canariensis, que tiene nombre de fénix sin serlo, es una palmera que está plantada en un pequeño terrenito que mis abuelos trabajaron en la posguerra. Era el terreno de una familia rica y mis abuelos trabajaban la tierra a cambio de parte de la producción. Y cuando yo era niña, mi abuelo plantó esta palmera, que fue traída por algún marino de alguno de estos viajes, porque no es una especie típica del País Vasco, la palmera. Entonces, para mí, esta palmera aparece en muchos libros míos, es un elemento recurrente, está aquí, pero está también en mi libro de relatos, porque es una especie de alter ego, ¿no? En el que yo, pues bueno, explico algunos de los problemas que me incumben y que tienen que ver con el paso del tiempo. Voy ya sin enrollarme más. La palmera y yo tenemos la misma edad. La he visto crecer y ahora me ve ella envejecer. Vino para quedarse, pues la vida, sin saber, impone pruebas incalculables. Una palmera es para siempre, como los diamantes. Habla consigo misma por las noches, igual que una mujer sola en el puente metálico de una gran ciudad. O grita mi nombre. Yo hago oídos sordos, sé que está enferma.
No hay rastros de larvas en sus hojas caídas, no se ha desplomado su corona. No obstante, me da miedo mirarla. Mi amiga está aislada. Las dos gemimos con el viento del invierno. El sol ha hecho brotar pequeños helechos en sus párpados. La hiedra trepa en zigzag sobre su único muslo. Colgajos naranjas son su verborrea. Dime, por favor, ¿cuál es tu último deseo? Fénix, que no eres ave fénix. Con las palmas secas hicimos un techado para nuestra gente. Alguien nos trajo una cita cierta tarde de agosto. Dijo Epicuro, jardín y amigos, no hay otro remedio. Creo que tenía razón. Ver en La mujer justa, de Sándor Márai. Los invitados reían al brindar con las copas, sin sospechar siquiera que cuando el árbol decida suicidarse, sus raíces nos lanzarán a todos por los aires. Tengo que hablar con mi palmera largamente. No todo el mundo tiene una palmera. No todo el mundo tiene un destino de dos caras. Una que es testimonio y otra que es amenaza. Excelente. Muchísimas gracias. Es un poema que siempre, pues ahora ya de este libro ya pasamos, en este libro pasamos a esa famosa sección de las mujeres. Sí. Primero, otro poema en prosa, Wendy salta de un puente el 3 de junio de 2018. Ay, este poema, bueno, está dentro del apartado que se llama Fósforos. Yo llamo fósforos a todo un catálogo de mujeres, celebrities reales y ficticias. Wendy, por ejemplo, es ficticia, es la Wendy de Peter Pan, ¿no? Que asume ese papel de madre protectora que muchas veces asumimos las mujeres cuando amamos y que nos perjudica tanto y que es tan difícil de extraer de dentro de nosotras, ¿no? Entonces, junto con Wendy está, por ejemplo, Mary Shelley, están las hermanas Bronte, está la Cro-Magnon Naila, está la teniente Ripley de Alien, etcétera, porque yo he utilizado estos personajes para representar temas como el amor tóxico, el parasitismo sentimental, la relación de las mujeres con la naturaleza, el cuidado intergeneracional, etcétera, etcétera. Temas que a mí me preocupan. Y en este, como digo, es este suicidio de Wendy que salta, rompe hilos con un grupo de gente y con un amor, con la idea de liberarse sin saber lo que le depara. Está fechado el 3 de junio de 2018 porque es un día en el que yo tomé precisamente una decisión tan importante como esa, que es la de romper los hilos de los afectos tibios, de los afectos tóxicos o de los afectos dañinos. Hacía tiempo que Wendy había abandonado la isla de nunca jamás y Peter Pan andaba tranquilo, inventando nuevos juegos de surf y skate para los niños perdidos, sus gemelos. Ya muy lejos, Wendy Maricamisones se asomaba cada noche a la ventana a manifestar su autoprotesta. «Soy una jodida yonki del coral y las algas». En las sábanas aún quedaban bagatelas, conchas, plumas de aves, esperma. Y su vagina volvía a manar en sueños, y al despertar, el látigo de la razón le recordaba su edad. «Se me agota el plazo para resucitar. Independencia para mi alma. ¡Independencia!». Se miraba en el espejo y no se veía. Repasaba su silueta con rotuladores permanentes por no olvidar quién era. Saqueada la sangre, rasgado el equipaje, calcinadas las partidas bautismales. Wendy pensaba en pasar al otro lado. «Ay, si yo fuera como Alice. Esa sí que sí. Espejo, espejito, aparta de mí este cáliz infinito». ¿Cómo borrar los tatuajes de las jeringuillas? ¿Cómo aventar las pelusas que fabrican las polillas? La sentencia de la terapeuta carecía de compasión. No aprendes a instalarte en el lenguaje, a copiar 100 veces el exorcismo. No amaré a Peter porque él nunca me amó y yo ya lo sabía.
Castigada sin pastillas. No hay para Wendy pastillas, ni tila, ni tiritas. El bullicio la está volviendo loca. Por fin da un paso al frente y salta. Se lanza desde un puente sin saber qué será el próximo día. Y no se ha muerto. Respira. Excelente, excelente. Ahora lo leo con humor. Ya. Pero Claro, esto encierra mucho sufrimiento, este poema, porque como he dicho, supone una ruptura personal con una relación de dependencia tóxica, tanto amistosa como amorosa. Y eso hay que gestionarlo, ¿eh? ¿Cómo se guarda ceniza? ¿Cómo se guarda esa ceniza en el pecho? Nadando más lejos, nadando más lejos. Ahora, y ya que estamos llegando casi hasta la parte, estamos en la parte final de esta charla, yo quiero pues, que leas la elegía para 2 millas, y así con este poema bellísimo terminamos esta lectura. Muchísimas gracias por proponerme este poema, porque claro, como sabemos, yo escribo en euskera y el mundo cultural, tradicional, de la balada, del romance, de la literatura oral vasca, pues no es tan fácil de transmitir fuera de sus fronteras. Entonces, en este poema yo me serví de la figura de Emily Dickinson, que como sabemos estuvo prácticamente encerrada en vida, y la auno con la figura de otra Emily nuestra, que es nuestra Milia Lasturcoa. Significa Emilia la de Lastur. Lastur es una pequeña aldea de Guipúzcoa de la que procedía esta mujer, que es una mujer real, a la que conocemos debido a que su hermana le hizo un canto, una endecha, un canto plañidero, porque murió de parto tras haber sido abandonada o traicionada por su esposo. Entonces, para nosotros, Milia Lasturcoa es como el emblema de la mujer traicionada, que intentando traer vida al mundo muere, ¿no? Y entonces, lo que hago en este poema, que en la versión original sigue la métrica de la elegía vasca, es aunar a 2 tocayas, que son una con su imaginario de la nieve, del pan, de los pájaros, y la otra con su imaginario de la losa, de la tumba, y las llaves de la casa del padre. Así que si lo encuentro, ahora mismo lo leo. Elegía para 2 milias. ¿Cuál es el sino de la boca callada? Las ordenanzas, la piel ajada. En el infierno relumbran antorchas. Corre a esconder tus notas. Honor a ti, para ti está elegía. El éxtasis reside en la praxis. En la casa del padre, gran manojo de llaves había. ¿En qué zarzal se enreda la soñadora? Dulce sudor y saliva añora. El rayo flagelará el firmamento, la trampa del desencanto. Honor a ti, para ti esta estrofa. La esencia habitará en la ausencia. Sordo el oído al mundo sin compañía, tu talle es losa. ¿Qué galardones habrá la solitaria? Perdón. Duelo blanco, dicha imaginaria. La hogaza que el cielo te regala picotea el jilguero con gana. Honor a ti, para ti está endecha. La tesis instruye en la antítesis. La muerte besa azahares de llanto. Milia se vuelve escarcha. Bueno. Muchas gracias. Ahora quiero abrir la sesión para los que están aquí si tienen alguna pregunta. Upcar ha mandado, nuestro alumno Upcar Pal ha mandado un comentario que dice: sus poemas son muy emblemáticos, que dejan huellas
decisivas para nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Utkar. Muchísimas gracias. Me lo guardo en el corazón. Dice nuestro querido profesor Shama Prasad Ganguly, que dominio de la palabra, imagen, pensamiento, lírica y lectura. Ay, muchísimas gracias, profesor. Ojalá estuviera más cerca para darle 2 besos. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Kaishu. Hola. Kaishu, Sí. miren, soy Anindita, una estudiante de la Universidad de Jawaharlal Nehru aquí en Nueva Delhi. Encantada. Puedes bueno, abrir la cámara. ¿Puedes si abrir la quieres. cámara? vale. Somos. Sí, estamos en petit comité, puedes abrir la cámara. Sí. Muy Pero bien. yo quiero corregirte. Es estudiante ahora de doctorado, pero fue mi profesora de español. Ah, sí. O sea, que Bueno, tenéis una Por buena... unos meses, pero sí, en esa cátedra. muchas gracias, Shubho, para reconocerme, pero no importa, somos todos estudiantes. toda la Siempre vida, seremos. de Sí. una manera u otra, ¿no? Sí. Bueno, miren, me impresiona muchísimo tu poema, Fénix. No tengo ¿Verdad? palabras de verdad para escribir, pero a mí me parece, además de ser tu experiencia personal, hay algo que se puede aplicar para todas las mujeres de cualquier rincón que estemos, no importa. Y aparte de esto, quiero decir que a mí me parece es un poemario casi lo que decimos ecofeminismo. ¿A qué te parece? Ecofeminismo. Bueno, Sí. a ver, respeto. Voy a ir por partes. A lo primero que apuntaba sobre una escritura del yo que puede ser una escritura también colectiva, ¿no? Los 2 pilares de mi poesía son siempre el yo y la memoria. Y ese yo que a veces que parece que es tan sólido, no es más que la proyección de otros yos y se convierte en una especie de portavoz, ¿no? De muchas más mujeres. Y luego, por otro lado, está esta parte de la memoria que siempre nos devuelve una historia fragmentada, una historia inexacta y una historia que además manipulamos siempre en virtud del efecto que queremos conseguir. Pero eso da resultado, porque la persona que está al otro lado experimenta como una especie de comunicación o una catarsis, ¿no? O sea que hasta aquí te puedo contestar. Ya, lo otro que me has dicho, si soy honesta, ecofeminismo, no te sé decir nada. No Vale, sé eso que es mi comentario personal, a mí me pareció que puede extender el límite, ¿no? Se puede. Pues tal vez se pueda, pero si soy honesta, prefiero no decir nada y no posicionarme porque probablemente haría el ridículo por hablar sin conocimiento de causa. O sea, prefiero decir que, por ejemplo, no sé si esto puede servir para algo, tal vez no, pero sí es verdad que la naturaleza está muy presente en mis poemas. En esta tercera parte de este último libro, por ejemplo, hay un viaje, este viaje que hemos comentado de la resiliencia, que es un viaje que empieza en la ciudad, pero acaba en los paisajes naturales, y el proceso que sufre la persona que hace este viaje pasa por 3 etapas. Una es la de esta metamorfosis que comentábamos de que le salgan las nuevas alas para volar. La otra es la fase de la desinstrumentalización, intentando dejar de ser un objeto al alcance de la sociedad o de los estereotipos de la sociedad de consumo, de lo que marca la sociedad de consumo. Y la tercera parte es una especie de extrañamiento en el que el propio cuerpo se convierte en parte de la naturaleza. Es decir, que los labios, la saliva, el plasma, la sangre, las venas están fuera de uno mismo y se contemplan en el paisaje donde una misma se lee. Yo no sé si esto tiene algo que ver con el ecofeminismo o no. Yo algo te tenía que decir, pero sinceramente no lo sé. Pero eso es muy común, ¿no? Que como refleja la naturaleza en todas las creaciones, ¿no? Literarias, o sea novela, sea poética. Yo a mí personalmente me impactó mucho cuando leí la primera vez un poquito, digamos, un párrafo de posiblemente una novela de Pío Baroja. Sí. Aquí veo primera vez el paisaje que hay que me impacta muchísimo, el Caseríos de País Vasco.
Sí. y de todo, las nubes, el abrumado. Me impactó muchísimo, es algo que es muy, muy diferente. Pero sí, que naturaleza, es que naturaleza es nuestra parte, ¿no? Si lo sabemos, lo vivimos en unas grandes ciudades como Nueva Delhi o algo, pero sí que digamos que ustedes tienen mucha suerte de vivir en un paisaje tan bonito, tan impactante. Sí, Sí, sí. es muy, muy bueno. Y Ya lo creo. mucha, ¿cómo se dice eso? Sorionak, ¿no? Congratulations. Felicidades. Sorionak, felicidades por el premio, que es que de verdad yo no lo leía una poesía, pero por Centro Cervantes, agradezco muchísimo al Centro Cervantes para darnos esta oportunidad, gran oportunidad de conocer y escuchar esta conversación, la lectura. Y muchas gracias por eso. Y también otra curiosidad, ¿se puede? Sí, ¿cómo no? Gracias. Es que tu nombre lleva una palabra que se dice despedida, ¿verdad? Sí, Agur. sí. Lo que ocurre es, sí, agur es una palabra, además, que viene del latín, porque en realidad viene de augurio, ¿no? Cuando los Sí. buenos augurios o los Sí, malos sí. augurios. El canto del mío Cid, ¿no? Augurios. Esto es. Agur en realidad pues es un desear buena suerte, ¿no? Pero mi Sí. nombre es una abreviatura de Agurchane. Miren qué sería, y Agurchane, que es el nombre completo, que significa, podría significar adoración, pero más vinculado está al rosario. No sé si ahí sabréis lo que es la oración que se le dedica Sí, a la sí, Virgen sí. rezando 10, pues es, en realidad soy María Rosario. Lo que pasa que en euskera se dice miren agurchane y abreviado miren agur. Sí, sí. Bueno, es que ricasco. A ti, Anindita, muchísimas gracias y sorionak por el día que es. Sí, sí. Felicidades. Suerte en todo. Pues entonces cerramos la sesión de hoy. Qué pena. Bueno, pues gracias, es que ricasco de nuevo, miren. A vosotros. ¿Habéis estado a gusto? ¿No os habéis aburrido mucho? No, Para nada, en absoluto. para nada. Podríamos comentar muchas cosas, realmente. Sí, parece que al principio da un poco de vértigo la hora, ¿no? Y luego dices, pero si se me ha quedado corto, si podíamos hablar de más cosas, ¿no? Pero es así. Siempre. Y Sí. tampoco hemos hablado de Mary Shelley. Ay, nuestra Mary la pálida, aporreando las teclas de su piano como una desesperada. Claro, exactamente. Es un poema en prosa, un poema un poquito más extenso, por eso no quería, pues eso, pero es un poema maravilloso. Este libro yo os recomiendo leer todos. He leído estos poemas antes de que se publicara como libro. Y la verdad es que no me esperaba yo que me iba... Está en Bartleby, está en Bartleby este libro. Está en Bartleby con nuestro amigo Manuel Rico. No sé si sigue todavía. Manuel Rico y Pepo Paz, que Pepo son Paz. Los... Yo no sé, podré decir... ¿Es bilingüe? ¿La edición es bilingüe? Perdonad. No, porque, ¿sabes por qué? Lo normal hubiera sido hacerla bilingüe, pero comenté al editor, a Pepo Paz, que al ser un libro tan extenso, porque son 203 páginas de original, habría sido mucho más costoso incluso en precio. Y no era cuestión. Además, que el libro en euskera estaba editado. Ya está publicado, claro. Entonces había una especie de inconveniencia, ¿no? Práctica y también de cuestión de derechos. Así que nada, el libro en castellano. Yo no sé si esto que hemos grabado se lo puedo comentar a Pepo por si lo quiere mirar. ¿Me decís? Lo subiremos al canal de YouTube. Ya te enviaremos el enlace cuando esté editado y subido. Sí, te mandamos el enlace. Compartir con... Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Martí, igual si quieres cerrar el acto. Sí, bueno, somos muy pocos, pero nada, recordar que el día 14, ¿no? El 14 de abril, tenemos a un gran intelectual mexicano. Alberto Ruiz Sánchez, que bueno, que es poeta, pero además de poeta es novelista, ensayista,
dirige una revista cultural que es muy importante, Artes de México. Trabajó en Vuelta con Octavio Paz en los años 80. En fin, una figura... Trabajó con Roland Barthes también en Francia. Sí, he visto, Fue sí. alumno de Roland Barthes, es una figura muy importante. Y bueno, entonces esto el 14 de abril y quien esté aquí, el profesor Ganguly está invitado y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno. Agur. Agur. Gracias. Agur. Corionak. Agur. Corionak. Agur. Felicidades. Agur. Felicidades. Agur. Agur.